muy buenos días a todos. Quizás primero os voy a desear a todos un feliz año 2026, ya que creo que estamos todavía a tiempo, ¿no? Normalmente hasta final de enero podemos desear un feliz año, ¿no? Os deseo, bueno, y todo el equipo del CEP nos deseamos mucha salud, energía para afrontar con éxito vuestros proyectos profesionales y personales que seguramente os habéis propuesto. Y os digo, lo importante es seguir motivado con energía y salud, ¿no? También, obviamente, os quiero dar la bienvenida a este webinar que ha despertado bastante interés en la comunidad, ¿no? Y daros la gracia por querer compartir con nosotros esta próxima hora, por lo menos, ya que estamos todos muy ocupados y desde luego nosotros nos da mucha ilusión de ver que hacemos una actividad y que hay tanta gente interesada y que se están conectando, ¿no? Desde 1953, el Centro Español de Plásticos trabaja para acompañar las empresas del sector, ¿no? A través del conocimiento, la información, el análisis, el asesoramiento, la innovación, la capacitación técnica, la organización de todo tipo de evento como el de hoy, ¿no? Y por lo cual, como entidad de referencia de la industria del plástico en España, nuestro objetivo, como no puede ser de otra manera, es de contribuir a tener una industria resiliente, competitiva, preparada para los retos actuales y futuro, ¿no? Y podríamos decir que la temática de hoy no deja de ser otro reto que es muy actual, ¿no? Con plazos a muy corto plazo, ¿no? Bueno, para los que no me conocéis, soy Marc Monín, el director general del CEP, ¿no? Y hoy, junto con Óscar Hernández, director general de ANARPLA, que yo supongo que también muchos de vosotros conocéis, ¿no? Vamos a acompañar a la doctora Rosa Sirera, Senior Managing Consultant de Rambo Iberia, ¿no? Que nos va a explicar con más detalle estos dos reglamentos, el 2023/2055 y 2025/2365, que básicamente, para simplificarlo, giran en torno a los pellets y los microplásticos, ¿no? No voy a adelantar nada del contenido de la ponencia, ya que Rosa lo va a hacer muchísimo mejor que yo, ¿no? Bueno, quiero agradecer de nuevo a Oscar por su colaboración con el CEP en este evento relacionado con sostenibilidad y temas reglamentarios. Ya desde hace años nos solemos encontrar y solemos organizar dos o tres eventos de este estilo, ¿no? Por lo cual, gracias, Oscar, por tu predisposición siempre de estar con nosotros, ¿no? Y obviamente a Rosa por la preparación de esta ponencia y otra vez a todos vosotros por conectaros. Por lo cual, para no dilatar más, cedo la palabra a Rosa. Supongo que ahora mismo, Rosa, puedes compartir Sí, pantalla si estamos todo oído. Muchísimas gracias. am, a ver, bueno, ¿se ve ya la presentación? Ya está. Vale, Ahora perfecto. la vemos. Muchas Vale, gracias, gracias. Rosa. Bueno, primero, ante todo, quisiera dar las gracias al Centro Español de Plásticos y a NARPLA por darme esta oportunidad de participar, bueno, de dar este webinar y estar con todos ustedes. Y bueno, ya podéis ver en la primera pantalla cómo hemos titulado cómo hemos titulado este webinar. Y es, ojo, que los pellets ya son microplásticos y vamos a ver cómo afecta o en qué consisten los reglamentos 2023 y 2025. Eh, la agenda pues, que he preparado es bastante sencilla a través de 4 puntos. En primer lugar, hablaremos del reglamento 2023/2055 sobre la obligación de declarar las emisiones a la ECA. Le llamaremos el reglamento 2023 para abreviar. En segundo lugar, procederé a explicar el reglamento 2025/2365 sobre la prevención de las pérdidas de granza de plástico. Eh, y en tercer lugar, explicaré brevemente cómo os podemos ayudar desde Rumble y dedicaremos una cuarta parte a preguntas. Bueno, pues entramos pues en materia.
sobre el reglamento 2023, os explicaré brevemente los antecedentes de la normativa y haré una breve parada en la introducción y conceptos relevantes de este reglamento. Explicaremos a quién aplica, las obligaciones, cómo cumplir, las fechas más relevantes y el procedimiento para cumplir con el reglamento. Entonces, empezamos explicando los antecedentes, ¿no? Estamos centrados en que los microplásticos, hay una gran preocupación y esta surge por la persistencia en el medio ambiente de los microplásticos que se pueden acumular en el agua, en el suelo, aire y cadenas alimentarias. Luego, tenemos que en el año 2017 la Comisión Europea solicitó a la Agencia Química Europea una evaluación científica del impacto de los microplásticos en el medio ambiente. En el año 2018, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que se introdujera la prohibición de microplásticos en algunos productos como los cosméticos, productos de cuidado personal, detergente y productos de limpieza para el año 2020. Bien, entonces ya fue en el año 2019 cuando la agencia publicó un informe que concluía que, que los microplásticos daban lugar a liberaciones al medio ambiente que planteaban un riesgo para este medio ambiente que no estaba controlado adecuadamente y que este problema debía abordarse a escala de la Unión Europea, ya que se calculó que al año se liberaban al medio ambiente más de 42.000 toneladas de microplásticos. La conclusión de esta situación fue que se introdujo la prohibición de comercializar cualquier polímero sólido con contenido de micropartículas en una concentración igual o superior al 0,1% en peso. Bien, además de introducir la prohibición, se introdujo el concepto de la exclusión, es decir, se comentó que para varios usos se podía continuar usando las micropartículas. Eh, He de comentar que una exclusión no exime de cumplimiento del reglamento. Los 6 usos para los cuales se procedió a la exclusión, me centraré principalmente en la primera, que es micropartículas de polímeros sintéticos, que vienen del inglés Synthetic Polymer Microparticles, como sustancias independientes o en mezclas destinadas a ser utilizadas en emplazamientos industriales. Además, se excluyeron el uso de los microplásticos para los medicamentos, tanto del ambiente veterinario como aplicación en humanos, los productos fertilizantes, en aditivos alimentarios, los microplásticos que iban a productos para diagnóstico in vitro y los alimentos. Bien, además de la prohibición y la exclusión, se establecieron unos periodos transitorios. ¿Qué quiere decir? Pues que se dio permiso al uso de los microplásticos para varios usos con una fecha límite de aplicación. Por ejemplo, para el uso de los cosméticos que se aplican en las personas y luego se aclaran, es decir, que van directamente al agua, se puso una fecha límite de aplicación del año 2027. ¿Qué es lo que deben hacer las empresas antes de esta fecha límite de aplicación? Pues bien, evaluar cuáles son las sustancias o los productos alternativos a estos microplásticos. Una vez se evalúen las alternativas, pues reemplazar progresivamente los microplásticos en estos productos antes de la fecha límite de aplicación. Aquí os dejo algunas categorías de productos, como son los detergentes, las ceras y abrillantadores, que se pueden usar microplásticos hasta el año 2028. Y para que os hagáis una idea, el relleno granular en césped sintético se puede usar hasta el año 2031. Bien, continuando con los antecedentes, también hemos de pensar que estamos en un marco político europeo. Y para escribir este reglamento también se tuvo en cuenta pues, el Pacto Verde Europeo, lo que se conoce como el European Green Deal, la Estrategia Europea de los Microplásticos, el Plan de Acción de la Economía Circular o el Plan de Acción de Contaminación Cero, que incluye para sus objetivos en el 2030 la reducción de un 30% de la cantidad de microplásticos liberados al medio ambiente.
Bien, todos estos antecedentes tienen un objetivo común y es la reducción, reducir la liberación de microplásticos al medio ambiente. Por lo tanto, los antecedentes, su finalidad es restringir los microplásticos sintéticos añadidos intencionadamente en los productos presentes en mezclas que puedan liberar microplásticos al medio ambiente. También se centra en las micropartículas de polímeros sintéticos, que ya hemos explicado que son las SPM, que son orgánicas, insolubles y resistentes a la degradación. Este reglamento establece periodos transitorios y exenciones, tal como hemos explicado. Y hemos de destacar que es una de las mayores restricciones aprobadas bajo el reglamento REACH. Ahora explicaremos qué es el reglamento REACH. Bien, si vamos al título del reglamento, con alguno de ustedes ya hemos comentado este título y han surgido muchas cuestiones, ¿no? El título de por sí es bastante técnico y muchos conceptos pues, se nos pueden escapar en el ámbito en el que estamos. Indica que el reglamento modifica por lo que respecta a las micropartículas de polímeros sintéticos en el anexo 17 del Reglamento CE número 1907/2006 del Parlamento Europeo, del Consejo, bla, 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 REACH. Vale, entonces he escrito en azul algunos conceptos en los cuales pues merece la pena hacer una parada. Entonces, ahora paso a explicar los conceptos más relevantes. El- en la definición de microplástico, el reglamento define a los microplásticos como micropartículas de polímeros sintéticos, que ya hemos explicado que viene del inglés SPM. Se incluyen todas las partículas sólidas, insolubles en agua y resistentes a la degradación. Si nos fijamos en los criterios dimensionales de cómo definen estos microplásticos, indica que son todas aquellas partículas con tamaño inferior o igual a 5 milímetros. Estas partículas pueden ser esféricas, irregulares o fibrosas. En el caso que nos encontremos con partículas fibrosas, tenemos que mirar si la longitud de la partícula es inferior a 15 milímetros y la relación longitud-diámetro es mayor que 3, nos encontramos frente a una partícula que se puede clasificar como microplástico. También define la naturaleza del material, que son los polímeros sintéticos, que todos conocemos como el polietileno, polipropileno, polistireno, etc. Ahora bien, hemos hablado de que los microplásticos son insolubles en agua y resistentes a la degradación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, como todo reglamento, permite unas exclusiones principales. Por ejemplo, los polímeros naturales no modificados químicamente, los polímeros solubles en agua, pues también están excluidos de este reglamento. Las sustancias que se degradan rápidamente en el medio ambiente, plásticos que forman partes de artículos sólidos que no se liberan intencionadamente de partículas. Bien, vista esta diapositiva, aquí ya podemos concluir que los pellets ya son microplásticos. Bien, otro concepto importante es, el reglamento nos dice que tenemos la obligación de declarar las emisiones de microplásticos a la ECA. Vale, vamos a ver quién es la ECA muy brevemente. La ECA viene del inglés European Chemical Agency y es la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, que tiene la misión principal es implementar la normativa de sustancias químicas dentro de la Unión Europea. Y esta normativa se conoce como REACH o Reglamento CE número 1907/2006. La ECA básicamente trabaja para identificar y gestionar los riesgos de las sustancias químicas, promoviendo la innovación y el uso de las sustancias, bueno, de una forma segura a nivel europeo. Bien, también os voy a explicar de forma muy resumida qué quiere decir el reglamento REACH, el que hemos explicado, bueno, que se menciona como reglamento 1907/2006. El registro, la R viene de registro y es que todas las empresas que fabrican o importan en más de una tonelada sustancias en la Unión Europea
deben registrar estas sustancias ante la ECA. El registro implica explicar cuáles son cuáles son las propiedades toxicológicas, ecotoxicológicas, etcétera. Luego, la Agencia Química Europea realiza la evaluación de estas sustancias en base a la información que han suministrado las empresas. ¿Y qué puede pasar? Pues que si la ECA ve que son sustancias cancerógenas, mutágenas o tóxicas, para poder trabajar con estos tipos de sustancias, las empresas deben pedir una autorización. Ahora bien, si estas sustancias presentan un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, pues indica que estas sustancias están bajo restricción y que se mencionan en el anexo 17. Todas estas sustancias que están en la restricción. Ahora pues, ya, si volvemos al título, que para algunos ya era un poco extraño, ya podemos ver que entendemos pues que este reglamento afecta a los pellets que están en el anexo 17, que son una sustancia bajo restricción del reglamento REACH. ¿Vale? Y ahora ya vamos a entrar en materia. Bien, ¿a quién aplica este reglamento? Pues no le he dado demasiadas vueltas y además he copiado directamente lo que dice el reglamento, que es totalmente explícito. Dice que a partir del año 2025 los fabricantes y usuarios industriales intermedios de micropartículas de polímeros sintéticos en forma de gránulos, copos y polvos utilizados como materias primas en la fabricación de plásticos en instalaciones industriales, presentarán a la ECA la declaración de la cantidad de microplásticos liberados al medio ambiente. Aquí debo poner una alerta. Y es que hay algunos de los fabricantes que a lo mejor se encuentran en la audiencia que dicen, bueno, yo estoy en el programa OCS, que mi liberación eh, quizás sea cero o esté muy cercana a cero. Bien, la ECA indica que todos los fabricantes, sin excepciones, aunque sean la liberación sea cero, se deben notificar a la ECA. Luego, a partir del año 2027, los otros fabricantes que hemos mencionado, tales como los que trabajan con microplásticos en fertilizantes, en productos de medicamentos para el uso humano, veterinarios, aquellos otros usos que he comentado, pues también deberán realizar esta declaración. Bien, el contenido de los informes. Para cumplir con el reglamento, la ECA ha sacado una guía, que aquí os he puesto la referencia, Guidelines for the Reporting Requirements Set by the REACH Restriction of Synthetic Polymer Microparticles. Eh, esta guía está en inglés y está publicada en la ECA con fecha de noviembre del 2025. Y aquí podemos encontrar toda la información para realizar el contenido de los informes. Para los informes nos piden los usos, que están en la tabla 1 de la guía. También nos piden la categoría de producto de nuestros microplásticos, que están en el punto 4.4 de la guía. El sector de uso lo podemos encontrar en el punto 4.5 de la guía. Su función técnica en el punto 4.6 de la guía. El sitio, bueno, hemos de notificar a la AICA, nuestra empresa, el emplazamiento de la planta de producción. La identidad genérica de los polímeros están también mencionados en la tabla 2 de la guía. Y finalmente también la guía explica cómo realizar la estimación de emisiones al medio ambiente. Se pueden calcular según la tabla 3 y 4 de la guía o también la ECA permite realizar otro método de cálculo siempre y cuando esté justificado. Bien, ¿cómo cumplir con el reglamento? Pues bien, la ECA ha preparado una guía para preparar el informe de liberación de microplásticos, que se titula How to Prepare Microplastics Report, también publicada en noviembre del año 2025. Los informes se deben presentar a la ECA, que se realizarán en formato Euclid. Euclid es el soporte informático para comunicarse con la ECA y es un software específico.
Los expedientes o informes ya realizados en formato Euclid deben presentarse a la ECA mediante el portal ReachIT. Este es el portal que presenta la ECA para que las empresas que tengan que declarar se registren. En términos de, os debéis preguntar cuándo cumplir con el reglamento. Pues bien, el periodo para notificar ya está abierto y estará abierto hasta mayo del año 2026 para informar de las emisiones del año 2025. La ECA también dice que esta declaración debe realizarse de forma anual y que para notificar anualmente las emisiones se tiene hasta el año siguiente, hasta el 31 de mayo del año siguiente. Bien. ¿Dónde podéis encontrar toda esta información? Pues aquí os adjunto la web de la ECA y en ella podréis ver el acceso directo al software de Euclid, que ya vamos por la versión 6, y el acceso al portal ReachIT, donde se deben notificar, donde se deben registrar las empresas y se deben realizar las notificaciones. El procedimiento es bastante claro y sencillo. Primero se debe crear y configurar una cuenta en el portal ReachIT, que os puedo decir que lamentablemente no es trivial, porque no solo se trata de que las empresas pidan un soporte o pidan un software y un user, sino que también las empresas están obligadas a definir su tamaño de empresa. Y para ello, según en la complejidad de la empresa, en ocasiones se tiene que enviar información financiera, etcétera, porque la definición de la ECA sobre pequeña, mediana y grande empresa no es la misma que todos estamos familiarizados. Luego se debe proceder a la recopilación y revisión de la información para realizar el dossier Euclid. Se debe proceder al cálculo de la estimación de las emisiones de microplásticos al medio ambiente. Se debe preparar el informe en formato Euclid, como os he comentado, y este informe se debe presentar a la ECA. Primero lo que se hace es se sube el dossier Euclid a la plataforma ReachIT. Tras una serie de valoraciones automáticas, una vez da el OK el ReachIT, se procede al envío formal a la ECA. Y la ECA lo que nos da es una confirmación de que hemos subido el informe y nos da un submission report. Bien, lamentablemente también tenemos que hablar de sanciones. Las sanciones por no cumplir con este reglamento, ya que hablamos de que es un reglamento REACH, en España tenemos la ley 8/2010 del 31 de marzo, donde se recogen las sanciones por no cumplir con el reglamento REACH. Además, en el apartado J se menciona si hay incumplimiento por sustancias que están recogidas en el anexo 17 de este reglamento REACH. Y finalmente, en el artículo 7 de la mencionada ley, podéis encontrar la clasificación de las sanciones. Si son sanciones muy graves, pueden ir desde 1.200.000 euros, pasando por infracciones graves hasta infracciones leves, que pueden ser hasta 6.000 euros. La ley también establece que en caso de que tengamos sanciones muy, muy graves, se puede imponer además el cierre temporal de las instalaciones. Bien, dicho esto, ya hemos explicado o intentado explicar el reglamento 2023. Vamos a proceder con el reglamento 2025, que este está centrado en la prevención de las pérdidas de granja de plástico. Al igual que en el reglamento anterior, explicaré los antecedentes de este reglamento, los objetivos de la normativa, las obligaciones generales, el objeto y ámbito de aplicación, las obligaciones de este reglamento, las fechas más relevantes. Explicaré muy brevemente cómo afecta a los transportistas, inspecciones e informes, incidentes y accidentes.
Pues bien, vamos a empezar explicando bien. Este reglamento ya tiene un título más ameno, no es como el anterior y todos ya nos familiarizamos. Este reglamento 2025 es relativo a la prevención de pérdidas de granza de plástico para reducir la contaminación por microplásticos. Al igual que el reglamento 2023, este reglamento 2025 pues, se centra en las preocupaciones ambientales globales, ya que sabemos que los microplásticos tienen impactos perjudiciales en los ecosistemas marinos, de la fauna y de la salud humana. Eh, de todas las definiciones del artículo, he querido mostrar aquí las tres que para mí son más significativas para este webinar y es cómo define la granza de plástico este reglamento. Según el artículo 2, lo define como una masa material que contiene polímeros con independencia de su forma o tamaño, producida para su moldeo en operaciones de fabricación de productos plásticos y con independencia del uso que se le dé a dichos productos plásticos. Luego también quiero remarcar la diferencia que hace el reglamento entre fuga y pérdida. Fuga sería un escape puntual que tenemos tanto en nuestras instalaciones como en los métodos de transporte, tanto sea por carretera, vagón, ferrocarril o buque, donde esta fuga se puede realizar su contención primaria, es decir, que podemos recogerlos y o los introducimos de nuevo en nuestra cadena de suministro o bien se pueden llevar a reciclar. La pérdida, por otra parte, se define como un escape puntual o prolongado de la granza de plástico al medio ambiente en cualquier etapa de la cadena de suministro, bien sea en la instalación o por los métodos de transporte. Lo importante es que tengamos en cuenta que la pérdida de granza constituye la tercera mayor causa de liberación de microplásticos no intencionada en la Unión Europea. Además, esta preocupación en el año 2015 llevó a la industria europea de fabricación de plásticos a ir adoptando progresivamente y con carácter voluntario el programa internacional de Operation Clean Sweeps, que es el programa conocido como OCS. También hemos de saber que hasta ahora no hay normas específicas en la Unión Europea para poder prevenir las pérdidas de granza de plástico. Tan solo tenemos la Directiva 2008 barra 98, donde se establece un conjunto de principios básicos para la gestión de residuos y la reducción de estos. Además, es curioso cómo este reglamento 2025 ya hace referencia al reglamento 2023 que acabamos de explicar y que clasifica como liberaciones evitables las pérdidas de micropartículas de polímeros sintéticos, como son la granza de plástico, destinadas a ser utilizadas en emplazamientos industriales y que establece la obligación, como hemos explicado, de informar cada año de la cantidad estimada de microplásticos liberados al medio ambiente. Este requisito tiene la finalidad de permitir que se disponga de información sobre las pérdidas de granza de plástico. Bien, otro antecedente importante es el accidente que probablemente todos recordaréis del carguero Toconao que tuvo lugar en las costas en el norte de España en el año 2023. Y es que este carguero tuvo la pérdida de 6 contenedores de carga, uno de los cuales transportaba 1.000 sacos de 25 kilos de granza. Y alrededor de estas 25 toneladas, pues llegaron y contaminaron las costas gallegas y portuguesas. Bien, explicados estos antecedentes, los objetivos generales de esta normativa, pues os podéis imaginar que es prevenir las pérdidas de granza, establecer los procedimientos y medidas preventivas para evitar que la granza de plástico se escape durante su producción, manipulación y transporte. El objetivo también, obviamente, es reducir la contaminación, minimizar la contribución de granza de plástico a la contaminación del medio ambiente.
También tiene por objetivo promover buenas prácticas, incentivar a las empresas a adoptar prácticas y tecnologías que reduzcan la pérdida de granja. Y también tiene por objetivo que se realice un monitoreo y reporte implementando sistemas de monitoreo sobre las pérdidas de granja para ver la efectividad de las buenas prácticas. Las obligaciones generales es que tanto los operadores económicos y transportistas garantizarán evitar pérdidas de microplásticos. Y en el caso que éstas tengan lugar, se deben contener y limpiar cualquier pérdida de granja de manera sostenible. Además, se notificarán oficialmente a las autoridades competentes de las empresas deben notificar a los Estados miembros dónde están sus instalaciones y qué cantidad de granja manipulan. Si manipulan a cantidades menor o igual o superior a 1.500 toneladas al año. También hace referencia o obliga a la notificación previa al transporte. Es decir, los transportistas que vayan a transportar granja deben notificar su participación en el transporte de granja a las autoridades competentes donde operen y todos, tanto los operadores económicos como los transportistas, pues deben, aparte de notificar, mantener actualizada esta notificación. Es decir, si cambia el lugar de la empresa, se realiza el cierre o se amplía en más plantas de producción, todas estas notificaciones se deben mantener vivas y actualizadas. En lo que al objeto y ámbito de aplicación se refiere, pues el reglamento establece obligaciones relativas a la manipulación de granja de plástico para prevenir estas pérdidas en todas las etapas de la cadena de suministro de la granja de plástico, con el objetivo de lograr idealmente cero pérdidas de granja de plástico. Es importante mencionar aquí los reglamentos se aplican a los operadores económicos que en el año natural manipulen más de 5 toneladas de granja de plástico. También afectan a los operadores económicos que exploten en la Unión Europea instalaciones de limpieza de contenedores o cisternas de granja de plástico. También afecta a los transportistas de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea. También afecta a los expedidores y a los operadores, agentes y capitanes de buques de navegación marítima que transporten granja de plástico en contenedores de carga y zarpen de un puerto de un Estado miembro o hagan escalas en un puerto de un Estado miembro. Es decir, se definen claramente todos los agentes económicos a los cuales aplica este reglamento. Las obligaciones del reglamento, las obligaciones de este reglamento son, por lo tanto, que todos los operadores que manipulen más de 5 toneladas al año deben realizar un plan de gestión de riesgos. Este plan de gestión de riesgos se explica cómo se debe realizar en el reglamento, en concreto en el anexo 1, tomando en consideración la naturaleza y el tamaño de la instalación. Además, estos planes de gestión deben ejecutarse y deben ser notificados al Estado miembro, según el anexo 2 de este reglamento. También los operadores económicos mantendrán actualizado el plan de gestión de riesgos, viendo cómo evoluciona, según la experiencia, este plan de gestión de riesgos y si en algunos casos, pues, se deben implementar medidas correctoras para mejorar estos planes de gestión de riesgos. Quiero mencionar aquí que los transportistas no deben aplicar planes de gestión de riesgos, pero sí deben aplicar una serie de medidas que están descritas en el anexo 3. Además, los operadores pues, deben garantizar la formación a su personal en los planes de gestión. Y además deben mantener registros de la cantidad anual estimada de pérdidas y de las cantidades que se manipulan de granja. Estos registros lo que nos ayudan es a comprobar la eficacia de los planes
y además los registros se han de guardar durante más de 5 años. El reglamento también indica que los operadores que manipulen más de 1.500 toneladas al año deben estar certificados por tercero en los planes de gestión de riesgos, según el anexo 4. Mientras que los operadores que manipulen menos de 1.500 toneladas al año no deben estar certificados por terceros, pero eso sí, deberán realizar una autodeclaración que debe ser renovada cada 5 años. Y tenemos un modelo de esta autodeclaración en el anexo 2 del mencionado reglamento. Em, Las fechas con las cuales se deben proceder a la certificación para las empresas que manipulen más de 1.500 toneladas van en función de si el tamaño de empresa es grande, mediana o pequeña. Y aquí os explico cuáles son las fechas límites. Eh, para las empresas grandes se deben certificar por terceros antes del 17 de diciembre del 2027 y esta renovación debe realizarse cada 3 años, mientras que las empresas medianas tienen tiempo hasta el 17 de diciembre del 2028 y la renovación debe realizarse cada 4 años. Finalmente, las empresas pequeñas deben certificarse antes del 17 de diciembre de 2030 y deben renovar dicha certificación cada 5 años. El reglamento es importante que sepáis que presenta una excepción, y es decir, las empresas que tienen su sistema de gestión y auditoría ambiental según EMAS están exentas siempre y cuando el plan de gestión de riesgos se audite. Lamentablemente, el reglamento también prevé infracciones para, bueno, cuantifica las penalizaciones por infracciones. Y dice el reglamento que se aplicarán sanciones de un mínimo del 3% del volumen de negocios de la empresa en la Unión Europea en el ejercicio económico anterior. Hemos hablado de las fechas para certificarse, pero también os quiero comentar que ya hay unas fechas relevantes a partir del 16 de diciembre del año 2025, que el reglamento indica que algunas disposiciones ya deben cumplirse. Aquí os menciono las disposiciones. Entonces, según el artículo 3, ya las empresas deben, desde diciembre del 2025, las empresas, los operadores económicos y los transportistas de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea deben garantizar que se eviten fugas. En el caso que se realicen estas fugas, se tengan lugar estas fugas, se tomarán medidas inmediatas para contenerlo y limpiarlos de acuerdo con las prácticas medioambientalmente sostenibles. También indica que los operadores económicos deben mantener los registros de las cantidades anuales que estiman de pérdidas y las cantidades totales de granza de plástico manipuladas. Y otra disposición, que es el artículo 16, es que las autoridades competentes ya definirán quién pueda hacer inspecciones. También otra fecha clave es que a más tardar el 17 de diciembre del 2026, las autoridades facilitarán toda la información a través de Internet a los usuarios para que puedan dar cumplimiento con el reglamento. Y además, durante este año, la Comisión Europea deberá presentar una petición de elaboración de las normas armonizadas para estimación de las pérdidas de granza. Ya. Muchos me diréis, vale, no va a salir la norma de cómo calcular la estimación de las pérdidas de granza, pero yo ya tengo que cumplir. Nosotros lo que aconsejamos es que eh, se deben, ya se deben tener los planes de gestión de riesgos iniciados. Además, sobre todo a aquellas empresas que debéis certificaros en el año 2027, porque para una certificación se recomienda tener un histórico de registros a certificar. Y entonces,
se recomienda ya empezar este año. Bien, solo voy a pasar brevemente 3 slides sobre transportistas porque están en la cadena de suministro de las empresas, aunque ya soy consciente que creo, o al menos intuyo, que no deben haber demasiadas empresas transportistas. Pero tenéis que saber que el reglamento afecta a los transportistas de la Unión Europea, es decir, aquellos que toda persona física y jurídica establecido en el Estado miembro. También afecta a los transportistas fuera de la Unión Europea y lo que indica es que los transportistas fuera de la Unión Europea deben designar por escrito a un representante autorizado dentro de que estén al menos en un Estado miembro. Se informará a la Comisión Europea y también estos transportistas deben garantizar que se eviten pérdidas. En el caso que se eviten pérdidas, se deben proceder a limpiarlas de acuerdo con prácticas medioambientalmente sostenibles. Los transportistas notificarán de su participación en el proceso de transporte a las autoridades competentes antes de proceder a transportar grasa de plástico en la Unión Europea por primera vez, solo por primera vez. Y también notificarán a las autoridades de cualquier cambio significativo que haya en la notificación previa. Lo que es importante es el artículo 12, ya que afecta al transporte marítimo. La granza transportada en contenedores marítimos debe ir embalada de forma segura para evitar pérdidas. Además, el expedidor debe informar claramente de qué contenedor contiene la granza y solicitar la estiba adecuada, que por lo general se, se recomienda que preferentemente la estiba sea bajo cubierta o en zonas protegidas. El objetivo, como os podéis imaginar, pues es prevenir la pérdida de granza al mar y reducir la contaminación por microplásticos. Comentar reitero, que los transportistas deben tomar las medidas que están en el anexo 3, no están obligados a tener un plan de prevención y que los plazos aplicables son el 16 de diciembre del 2025 sobre algunas disposiciones que ya os he comentado. En el 17 de diciembre del 2027 es la fecha principal de aplicación de las medidas del anexo 3 y en el 17 de diciembre del 2028 son los plazos específicos más tardíos para los shippers, agentes o capitanes de buques en ciertos apartados de reglamento. Bien, aquí quiero hacer una parada y hablaremos de inspecciones e informes. ¿Por qué inspecciones? Bueno, pues tenemos bastantes números para que se realicen estas inspecciones porque las autoridades competentes deben tener un control del nivel de cumplimiento de los requisitos de este reglamento. Para ver este nivel de cumplimiento se realizarán inspecciones y el resultado de estas inspecciones deben dar lugar a unos informes que antes del 1 de enero del 2030, perdona, y cada 3 años estos informes se deben presentar a la Comisión Europea. Y la Comisión Europea publicará un informe, resumen de todos estos datos de toda la Unión Europea 3 meses después de cada reporte. Es decir, que eh, para que la Comisión Europea pueda realizar estos informes, pues si vamos aguas abajo, las autoridades competentes están obligadas a realizar inspecciones y a realizar informes y a presentarlos. El reglamento también es muy claro en cómo actuar frente a incidentes y accidentes. Ante una pérdida, se debe notificar inmediatamente a las autoridades competentes. Se debe actuar de inmediato para minimizar los daños en la salud humana y al medio ambiente. Y se debe realizar un reporte en los 30 días siguientes a la autoridad competente indicando
de la cantidad que se ha perdido, las causas y las medidas tomadas. Para prevenir futuros incidentes, se piden adoptar medidas correctivas. Y cuando una pérdida tiene lugar entre varios Estados miembros, debe haber la colaboración de estos estados. El objetivo, pues, es claro, dar una respuesta rápida, transparente y efectiva ante las pérdidas de granza de plástico. Bien, hasta aquí ya os he intentado explicar cuáles son los dos reglamentos y brevemente os quiero explicar o os quiero transmitir que no estáis solos y cómo Rumble os podemos ayudar. Rumble, solo comentar que es una consultora que tenemos unas 300 oficinas y estamos en más de 35 países. Esto es una ventaja para las empresas, sobre todo que importan y exportan, porque no necesitamos contratar a terceros para darle una solución integral. Solo comentaros que solo en España somos más de 90 consultores y que tenemos dos oficinas, una en Barcelona y otra en Madrid. En España tenemos el Departamento de Environment and Health y que tenemos presencia del Departamento de Health and Science, que es el departamento que yo lidero. Los servicios de ciencias de la salud de nuestro departamento los tenéis aquí citados. Comentaros que uno de nuestros puntos fuertes es ayudar a las empresas hacer de puente entre las empresas y las autoridades competentes, tales como hemos explicado que pueden ser la ECA o otras autoridades competentes. Eh, También nos podemos ayudar en el cumplimiento regulatorio, que aquí tenéis mencionados muchos, pero en los cuales me quiero centrar pues, en el reglamento 2023 y 2025 que nos hemos centrado. Y bien, ¿cómo os podemos ayudar con el reglamento 2023? Pues bien, Rumble os puede ayudar a realizar la creación y configuración de la cuenta Rich IT. Os podemos ayudar a recopilar y revisar la información para poder realizar el dossier en formato Euclid, el cálculo de la estimación de las emisiones de microplásticos. Os podemos ayudar a preparar el dossier, como hemos comentado, en dossier Euclid, presentar la declaración o los informes a la ECA mediante la plataforma Rich IT, hasta la obtención del Submission Report o el número de registro de declaración. En lo que al reglamento 2025 se refiere, os podemos ayudar en cómo os afecta el reglamento, en la recopilación de datos y realización del plan de gestión de riesgo personalizado, en dar la formación a los trabajadores, en ayudar a que mantengáis y cómo realizar los registros de las toneladas manipuladas y de las posibles fugas y pérdidas, en la preparación de las autodeclaraciones o certificaciones y en la estructuración de la información para estar preparados ante un caso de una inspección. Finalmente, esta es la última slide en la cual os pongo un resumen de los takeaways, ¿no? de un resumen de los reglamentos 2023 y 2025. Bien, comentar que el reglamento 2023 hace referencia a los microplásticos de polímeros sintéticos, que ya hemos llegado a la conclusión que son los pellets, y el reglamento 2025 habla más de la granza de plástico, que también nos afecta. El objetivo del reglamento 2023 es cuantificar las emisiones de pellets al medio ambiente, mientras que el reglamento 2025 se centra en reducir las pérdidas de granza de plástico en toda la cadena de suministro. El alcance del reglamento 2023 son los fabricantes y usuarios intermedios de pellets, mientras que el reglamento 2025 afecta a los operadores de la cadena de suministro, desde los transportistas a las empresas inyectadoras o extrusoras, o etcétera. Las obligaciones, pues el reglamento 2023 requiere de un cálculo de la liberación de los pellets al medio ambiente y la declaración a la ECA de estas emisiones,
mientras que el reglamento 2025 requiere de los planes de gestión de riesgo o formación de los trabajadores del registro y conservación de estos registros de los datos de las cantidades de toneladas de granza manipuladas y de las pérdidas, entre otras gestiones. Las fechas límites del reglamento 2023, como hemos dicho, el periodo de declaración ya está abierto y se deben realizar antes del 31 de mayo del año 2026 y el reglamento 2025 tiene varias fechas en función del tamaño de empresas y de cantidades de toneladas manipuladas de granza, aunque ya hay algunas disposiciones que deben iniciarse en el año 2025. Los dos reglamentos mantienen excepciones. El reglamento 2023, pues a estos polímeros naturales solubles que tienen menos persistencia en el medio ambiente, y el reglamento 2025 prevé que los operadores que manipulen menos de 5 toneladas tampoco estén sometidos, no estén sujetos a este reglamento. A nivel de sanciones, pues el reglamento 2023, a ser un reglamento REACH, tenemos las sanciones en la Ley 8/2010 del 31 de marzo, mientras que el reglamento 2025 establece el mismo reglamento las sanciones que ya hemos explicado que pueden llegar a un mínimo del 3% del volumen de negocios. Y bien, hasta aquí ya solo me queda dar las gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mis datos de contacto y ya dejo en manos de Leticia para el apartado de preguntas. Muchas gracias, Rosa. Gracias por tu presentación. Ha sido muy útil este resumen que has hecho al final comparando los dos reglamentos y poniéndonos los temas clave de cada uno de ellos. Aquí en el módulo de preguntas y respuestas, si lo abrís, podéis ver que Óscar Hernández ya ha ido contestando por escrito algunas de las preguntas que nos han llegado un poco para rebajar este turno de preguntas. Todavía estáis a tiempo de ir escribiéndolas a medida que vayamos haciendo este turno de preguntas. Y sin más, voy a empezar por una pregunta que se ha escrito mientras estabas explicando el primer reglamento y es una duda sobre el tamaño del pellet. Dice, si el pellet tiene un diámetro superior a 5 milímetros, no es un microplástico. ¿El dato del diámetro del pellet es el que dice el proveedor? Es el diámetro y longitud. Nos está diciendo que si es superior a estos, si el diámetro es superior a 5 milímetros, no entraría como microplástico. Pero si Vale. tiene alguna de sus dimensiones igual o inferior a 5 milímetros, sí que lo sería. También se tiene que revisar, cuidado que no entre como fibra. También he puesto las dimensiones. Vale, tenemos otra pregunta. Dice, una empresa de Sí, distribución de pellets una que no cosa, Leticia. manipula el envase Disculpa, Mar. Leticia, una cosa. Dime. Eh, Muchas veces lo que hay que tener cuidado es que cuando se suele medir el diámetro, ¿no? Se suele dar como resultado el diámetro medio. Ahora, no significa que no hay una curva de Gauss y que la media es, por ejemplo, 6 y que también habrá partículas de 3, de 2 y algunas de 8, 12 y al final la media es 6, ¿eh? Por lo cual, cuando se compra producto en polvo sólido, ¿no? Muchas veces el proveedor en su certificado de análisis da la media. Muy interesante Para esto. según qué producto se suele dar la distribución de partícula y por lo cual yo creo que aquí si tenemos un producto en el cual la media es 6 pero que por el motivo que sea hay una buena parte de la, de la, de la población, ¿no? De las partículas que está inferior a 5 tocaría, ¿no? Por lo cual Sí, no hay que medir solo la media que suele estar en el certificado de análisis, a lo mejor también hay que pedir a su proveedor una distribución de partículas para ver un poco la curva de Gauss cómo es, si es algo muy fino o si es un patatoide, en lo cual
hay partículas desde 1 hasta 12 y que la media da 8. Ujú. Bueno, era un pequeño aporte mío, ¿no? Gracias, Marc. Sí, muchas gracias, es interesante. Continuamos. Nos preguntan, ¿una empresa de distribución de pellets que no manipula el envase original y por tanto no hace uso de los pellets no debería de hacer ningún reporte según la normativa 2023, ¿no? Si los manipula, es decir, raja sacos y reensaca en algún almacén logístico, la empresa de este almacén debería reportar. Correcto. Si solo hace la compra y venta, no debe reportar, pero si realiza alguna operación, sí. Sí debe Vale, reportar. Es muy típico que compren big bags y luego saquen en cantidades inferiores. En ese caso sí, porque de, hay una operación, ¿vale? vale. Aquí nos pregunta María Eh, Dolores, dice, buenos días, el límite para estar... Perdona, Leticia, perdona, intervengo otra vez. Yo aquí tengo una pregunta. Yo soy un distribuidor, compro, descargo, vuelvo a cargar y envío, ¿no? Pero si el almacén es propio mío, dentro del almacén puedo tener a un operario con su carretilla elevadora que pinche un saco y que genere un problema. Por lo cual, en este caso, ¿qué? Ah, eh, Una operación puede ser de reenvasar en envase más pequeño, como has mencionado, pero la propia descarga genera entonces, una manipulación. vale, Recuérdate que, por lo menos en el reglamento ADR, sí, está contemplado que durante la operación de descarga puede haber un derrame o un... correcto. Eh, a nivel de transporte y de operadores, estarían obligados o estarían, ¿no? Eh, obligados a cumplir el reglamento 2025, donde se incluyen donde se incluyen todas las operaciones. Pero, y ahí deben tener su plan de gestión de riesgos. Y ahí es donde entraríamos a si se me pincha un saco, se me pincha un big bag, se me cae un saco, y las operaciones de carga y descarga, ahí tendríamos que entrar en el reglamento 2023. Pero al no manipular pellets, no deben de cumplir con el reglamento 2025. Ay, perdón, 2023. 23 sí, 25 no. No, No, o al al revés. revés, al Al revés. revés, 23 no, sí, 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 sí. ya he intentado poner más slides de todos los operadores logísticos para que nos fijemos más en este caso, ¿no? Que el Mm. 2020, perdón, que el 2025 engloba más a toda la cadena de suministro y el 2023 es muy específico para como he indicado en la definición primera, para los inyectadores de plástico. Inyectadores o extrusores o quien haga blowing, etcétera, todos los procedimientos. Bueno, yo creo que Perfecto. los recicladores estarían también aquí, ¿no, Oscar? Sí, sí, También, sí. porque fabrican pellets y estamos hablando de usuarios intermedios, los distribuidores no son esos usuarios intermedios. Por lo cual, yo, como he visto algunas preguntas donde la gente dice, ¿y qué pasa con los fabricantes de granzas o Sí, compounder master batcher? Están también aquí. ambos han de cumplir con ambos reglamentos. Vale, vale, Sí, vale. Gracias. Vale, Leticia, pues perdona que te no, no interrumpimos, pasa pero nada, no pasa nada. es para Es muy intentar interesante. contestar a otras preguntas que veo que están aquí en el... Vale, vale. Como comentaba María Dolores, nos pide una aclaración le ha surgido una duda. Dice, el límite para estar obligados a presentar la información de pérdidas son 1.500 toneladas o 1,500 toneladas. Entendemos, según la diapositiva, que son 1,5 toneladas, pero se ha leído 1.500 toneladas. Estamos hablando del reglamento 2025. Esta no- del, no, del
del reglamento 2025 están obligadas todos los operadores económicos que manipulan más de 5 toneladas. Luego, en función de si manipulan más o menos 1.500 toneladas, están obligados a certificarse por terceros. Pero el plan de prevención de riesgos solo lo tienen que, perdón, el plan de gestión solo lo tienen que hacer si manipulan más de 5 toneladas. En cambio, Sí, el reglamento sí, 2023 no establece sí, ningún mínimo. sí, sí, sí. De acuerdo. No sé si he contestado. Sí, en cualquier caso, María Dolores, cuando te enviemos la documentación lo podrás leer bien, porque entendemos Sí. que a veces cuando se comparte pantalla se ve todo un poco más pequeño y a veces pues una coma o un punto. Yo también incluso para leer la pregunta he De hecho, tenido dificultad. sí. Incluso he intentado no poner la coma ni el punto para que no nos fuéramos a 1,5 toneladas, sino que siempre fueran 1.500 toneladas. Si se me ha escapado algún punto, lo siento, pero Vale, la gracias. intención era esta. Otra pregunta, nos preguntan, ¿dónde se debe publicar el plan de gestión de riesgos que has citado? Gracias por la pregunta y esta es muy buena pregunta. Todavía no se sabe. Yo estuve durante diciembre. En diciembre empecé a consultar a la Generalitat de Cataluña a ver si este tema podía ir a través de, bueno, no sabía si iría a través de Agencia Catalana de Residuos, tampoco sabemos si va a ir a través de comunidades autónomas o algún ministerio, bueno, se tiene que, en este año se tiene que decidir qué autoridad competente va a ser el cargo. Sí, vamos un poco desfasados, pero ahora por ahora no os lo puedo decir, o al menos mis investigaciones que hice a lo largo de diciembre y enero no he sacado el agua clara, perdonar que use esta expresión tan coloquial. Es decir, estamos en ello, todavía no lo sabemos. Vale, tenemos varias preguntas que hacen referencia a la certificación OCS o el programa OCS. Nos Ujú. preguntan si con esta certificación están cubiertos para la certificación que se requiere en 2030 para empresas pequeñas. No, no, porque el plan OCS es un plan voluntario y no exime de cumplimiento del reglamento. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ya tienen buen trabajo hecho. Es decir, entendemos que deben tener ya sus planes de gestión de riesgos. No sabemos si también tienen a su personal formado, si tienen sus registros, es decir, tienen trabajo hecho, pero no se les eximen de cumplir con el reglamento, con los reglamentos. Recuerdo que el reglamento 2023, aunque tú estés en torno a los cero emisiones, tienes que registrarte en el portal de la ECA y hacer una declaración de cero. Si fuera así. También tenemos, Sí, perdona, lo único que se exime, los únicos que están exentos es si tienen la certificación EMAS. Y en esa certificación EMAS se audita el plan de gestión. Entonces sí que están exentos. Pero por estar adscritos al plan OCS y estar certificados OCS, lo único que hace es tener más trabajo hecho. Pero se debe hacer un checklist de que se cumplen con los requisitos del reglamento. A ver, están exentos de una comprobación por terceros de su plan de riesgo. Bueno, ¿no? Pero no están exentos del todo. No están exentos del todo. Tienen que revisar si cumplen con todo lo que hemos mencionado. A ver, en cualquier caso, yo diría que cualquier empresa que de manera voluntaria se ha adherido a la iniciativa, al programa UCS, ya lleva ventaja porque Sí. tendrán, bueno, Cas- concienciación del personal, formación, habrán empezado a recoger datos, a hacer todo tipo de cosas, por lo cual ellos, no me Ujú. atrevo a decir un porcentaje, pero podríamos decir que tienen a lo mejor el 60% del trabajo hecho y por lo menos han arrancado
y están mentalizados con la problemática, ¿no? Por lo cual, obviamente les correcto. quedará la parte administrativa, ¿no? De rellenar el documento que va bien, adicional y de hacer la presentación donde toque, ¿no? Pero Ujú, yo creo que estas empresas ya tienen, bueno, por lo menos han empezado a trabajar el tema, ¿no? ujú. Tenemos también varias preguntas que nos preguntan sobre los criterios para definir pequeña, mediana y gran empresa. Y luego también preguntan, en el caso de una pequeña empresa, si tienen tiempo hasta el 17 de diciembre del 37 o aplicaría la fecha de mayo del 2026. Ah, a ver, la fecha de mayo de 2026 es para el reglamento 2023. Y aquí no se hace diferencia. Es decir, se tiene que informar a la ECA del tamaño de empresa, pero el tamaño de empresa es diferente del tamaño de empresa que nosotros tenemos. Es decir, no se mide por 50 trabajadores y un número de facturación, sino que la ECA tiene otros criterios de definición. Y independientemente del tamaño de empresa, se deben comunicar las emisiones antes del 31 de mayo del 2026. ¿Vale? Esto es referente al 2023. 2023. Ahora, en lo que hace referencia al reglamento 2025, el tamaño de empresa sí que es el que nosotros conocemos y el tamaño de empresas afecta a la fecha de certificación por terceros. Y son las fechas que he puesto, que si queréis puedo irlas a buscar, que están aquí. Es decir, lo que tenemos que tener claro es que para el reglamento 2023 es un reglamento REACH. Y este reglamento REACH va en función de la ECA y la ECA tiene sus propias definiciones del tamaño de empresa. Solo debemos notificar el tamaño de nuestra empresa, ¿vale? Pero no nos vemos afectada, el tamaño de empresa no nos vemos afectadas por el deadline, por la fecha del 31 de mayo. Ahora bien, cuando nos vamos al reglamento 2025, aquí sí que el tamaño de empresa y las toneladas que manipulamos son determinantes para decidir la fecha límite de certificación, que aquí tenéis 2027, 28 y 30. No sé si me he explicado, si hay más duda. Sí, es que estoy viendo que hay una gran cantidad de preguntas, estoy intentando Ay, seleccionar madre. las que puedan ser más pertinentes, ¿vale? A ver, nos pregunta Evan, el 2023 el ámbito de aplicación es para fabricantes. No me quedó claro si los que usamos microplástico los compramos y los usamos en nuestro proceso productivo para conformar piezas de plásticos de uso automóvil. Yo creo que Sí, sí, que has dicho que para sí. todos, ¿no? Aquí tenéis la definición que lo dice Vale. claramente. Fabricantes y usuarios industriales intermedios, es decir, los fabricantes de pellets, como antes hemos comentado, aunque sean recicladores, acaban fabricando pellets y los usuarios intermedios son los que compran los pellets e inyectan plásticos. Además, le dice utilizados como materia prima en la fabricación de plásticos en instalaciones industriales. Sí. Todos los que inyectáis plásticos, sea automoción, sea consumer o lo que sea, inyectadores, extrusores, los que hacen envases con blowing, ¿no? Soplado o bufado, no sé ahora cómo la traducción, todos deben presentar. Siguen habiendo preguntas sobre el tamaño de los pellets, pero bueno, creo que esta es más una pregunta que debe haber hecho un reciclador porque nos preguntan, dice, si el diámetro del pellet para entrar en ese reglamento es de 5 milímetros, entiendo que los materiales triturados de diámetro 12-15 milímetros, perdón, quedan excluidos, ¿no? Sí, si las partículas tienen un tamaño superior a 5 milímetros, pues sí. Cuidado que hay, bueno, aquí
se tiene que mirar que si la longitud es inferior a 15 milímetros, todos estos que dice, de 6 y tal, si hay una relación longitud-diámetro es inferior a 3, también entran. Es decir, tienen que hacer este cálculo. Y luego lo que ha comentado Marc anteriormente, vigilemos la fracción de polvo, la distribución, etcétera. Vale, el tema de también la autoridad competente, creo que ya lo has comentado, también nos hacen Sí, preguntas sí. sobre este tema. Esperamos Y que a lo mejor que quien está trabajando mucho en relación con Plastic Europe en Europa, que es quien lidera este tema de los OCS, está muy implicado el Ministerio de Transición Ecológica, pero ahora por ahora no tenemos la conformidad de quién va a ser la autoridad competente. Además, yo ya en la presentación lo he subrayado, que sepamos que es autoridad competente, que es lo que dice el reglamento, pero todavía no hemos podido etiquetar esta autoridad competente. muchas gracias, Rosa. Pues hemos Oscar, dedicado ya sí. más o menos Espera que Oscar quiere intervenir. Sí, nada, sí, era una pregunta para Rosa, es que no lo recuerdo. En la de 2025 definen el tamaño del pellet. Yo pensaba que solo se definía pellet. En el 2025 sí, si entramos dentro, también si entramos dentro del reglamento también lo define. Lo define a Pero por más tamaño, grosso. pero por tamaño. No, no indica por tamaño. Claro, El por eso. 2025 sí, es A eso verdad. me refería, que Sí, estamos todos obligados. El triturado también está obligado. Es a lo sí. que es a donde quería llegar. Define, sí, aquí, Ujú. granja de plástico es una masa material que contiene polímeros con independencia de su forma o El tamaño. tamaño. A eso es a donde quería llegar, que el triturado también está dentro. Por eso no Sí, preguntaba. Gracias. que es producida para su moldeo en operaciones de Mm, fabricación. Es, mm. por eso hay muchas definiciones en este reglamento, pero yo he querido quedarme con estos tres para que vosotros lo tengáis cómodo. Bueno, la idea es que no os tengáis que leer el reglamento, pero bueno, ah, he intentado hacer y estas tres definiciones son muy importantes. pues gracias, Gracias. Rosa. Como comentaba antes, creo que ya han pasado los 20 minutos más o menos que teníamos dedicados al tema de preguntas y como veo que las preguntas son un poco similares, sí que quizás hay alguna que no hayamos contestado, pero como las tenemos por escrito, te las haremos llegar para que si tú luego quieres contestarlas lo puedas hacer. Y sin más, para cerrar el evento de hoy, le voy a pasar la palabra a Óscar Hernández, director general de ANARPLA, para que nos haga un poco un cierre o nos transmita su visión y la de los recicladores de plástico. Bueno, pues muchas gracias por empezar al CEP y a Rosa por esta presentación que la verdad se nos escapa a nosotros desde ANARPLA, que muchos conoceréis, que es la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico. Hemos hecho una guía, pero aún así hay muchas cosas que no quedan claras, como las que ya has dicho, la autoridad competente no está tan claro quién es. Bueno, las fechas hay que organizarlas muy bien, está complicado. Y bueno, los recicladores, los transformadores y los productores de materia prima, al final, como industria, somos los principales interesados en que no se escape nuestro material por la propia imagen y cómo está la situación de imagen a nivel mundial. Pero en la situación que estamos ahora, de competitividad, en la que la balanza comercial tanto de transformados como de materias primas desde 2022 es negativa, en la que han cerrado, por estimaciones, 3.000 empresas y se han perdido 30.000 empleos dentro del sector, que la importancia de Europa en la producción de plásticos ha pasado de un 22 a un 12% en diez años, que los ingresos han caído en 2 años un 13%, que el sector de reciclado ha perdido en 3 años más de 1 millón de toneladas de capacidad de reciclado por cierres
de empresas. Esto supone un coste más, porque así será para la industria. Y si no se exige lo mismo a lo que viene de otros países no europeos, la competitividad frente a ellos va a seguir cayendo. Así que, de alguna forma, eso es el objetivo, exigir lo mismo, cláusulas espejo, exigir lo mismo que tienen que cumplir las empresas europeas. Y muchas gracias a todos los que habéis venido hoy y por las preguntas. Y si queréis hacer alguna pregunta a través de Anarpla, estoy libre y si no, directamente a ellos. Gracias a todos. Muchas gracias, Oscar. Gracias a todos los que os habéis conectado y os habéis inscrito a esta actividad. Y nada, como os he comentado antes a través del chat, os animamos a que nos sigáis en LinkedIn, os suscribáis a nuestra newsletter para que estéis al día de todas las actividades de divulgación y para el sector de los plásticos que organizamos. Y nada, desearos una feliz tarde y bueno, nos vemos pronto. Adiós. Muy bien. Gracias Muchas a gracias. todos. Adiós. Gracias. Hasta luego.